El Laboratorio. Un experimento radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. El Laboratorio. Obligado a misa, ya toquen el piano para Elisa. Adelante, bienvenidos al Laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se presenta por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos dando comienzo a este programa correspondiente al domingo 8 de junio de este año 2025, saludando a todos los amigos del laboratorio, quienes nos acompañan desde hace ya más de 14 años y quienes pueden compartir este aperitivo de humor y ciencia que traemos cada domingo a través de las distintas frecuencias que conforman el sistema de radio educativa, y también pueden escuchar el programa en el canal de YouTube del colectivo Quimi Comedia. En este domingo nos acompaña musicalmente el Cuarteto de Nos con el tema Ya no sé qué hacer conmigo. Como hacemos cada domingo con este nuevo formato musical y de noticias y de curiosidades científicas, de todas maneras, además de saludar a todos nuestros amigos oyentes y a todos nuestros compañeros del laboratorio, no dejamos de abrir nuestra habitual sección de efemérides. Efemérides en el laboratorio. Un día como hoy, 8 de junio, se decreta el Día Mundial de los Océanos. Esto lo hace la Organización de Naciones Unidas en el año 1994 para recordar a todo el mundo el gran papel de que los océanos juegan en nuestras vidas. Un 8 de junio de 1637, René Descartes publica Discurso del método, uno de los trabajos fundamentales en el desarrollo de la ciencia. Un 8 de junio también, pero del año 1916, nace Francis Crick, bioquímico británico y premio Nobel. También nace el 8 de junio de 1625, Gian Domenico Cassini, este astrónomo francés de origen italiano, participó en el descubrimiento de la división que lleva su nombre, una especie de oscura cavidad entre los anillos A y B de Saturno. Además, Cassini halló 4 de las lunas de este planeta e ideó una ley que explicaba la refracción astronómica. En 1675 estableció que el anillo de Saturno, que el astrónomo holandés Huygens había descrito como un cuerpo único, estaba compuesto en realidad por pequeñas partículas. Cassini, cuyo nombre, junto con el de Huygens, lleva una misión de investigación de Saturno y sus lunas, que fuera lanzada por la Agencia Espacial Europea y la NASA en 1997, y esta misión alcanzó sus objetivos a principios del 2005. Cassini fallece el 14 de septiembre del año 1712. Un día 9 de junio de 1781 nace George Stephenson, ingeniero británico, inventor de la locomotora. También un día 9 de junio de 1903 nace la bioquímica Sarah Ratner. Sus contribuciones al estudio del metabolismo del nitrógeno ayudaron a comprender los trastornos en la síntesis de urea en las personas. 9 de junio de 1905, Einstein analiza a Planck. Un artículo de Albert Einstein publicado en Annalen der Physik analiza la teoría cuántica de Planck y su posible aplicación a la luz. Aunque en el ensayo Einstein no planteaba experimentos relacionados con aquel estudio, fue este trabajo el que le hizo ganar el premio Nobel en 1921, concretamente por su explicación del efecto fotoeléctrico, que consistía en la aparición de una corriente eléctrica en determinados materiales cuando sobre ellos incidía una radiación electromagnética. Día 10 de junio del año 940 nace el astrónomo y matemático Abu al-Wafa Buzjani, principalmente conocido por sus aportaciones a la trigonometría plana y esférica.
El día 10 de junio de 1907, Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color. Día 11 de junio de 1292 muere Roger Bacon, monje franciscano e inventor inglés que atacó los métodos filosóficos de su época. En 1991, un día 11 de junio, Microsoft crea el sistema operativo MS-DOS 5.0. 11 de junio del 2002, el Congreso de los Estados Unidos reconoce a Antonio Meucci como el primer inventor del teléfono, ya que alrededor del año 1854 Meucci construyó un teléfono mecánico, no eléctrico, para conectar su oficina con su dormitorio ubicado en el segundo piso debido al reumatismo de su esposa. Un día 11 de junio de 1910 nace Jacques Cousteau. Este oceanógrafo y biólogo francés ha sido mundialmente reconocido por sus investigaciones de la vida marina. Cousteau fue además uno de los inventores del sistema que ha hecho posible el buceo profesional tal y como se lo conoce hoy, de varios tipos de cámaras submarinas y de muchos otros instrumentos útiles en ciencia oceánica. En 1945 fundó el Grupo de Investigación Submarino de la Armada Francesa y 5 años después construyó el famoso buque de investigación Calypso, a partir del casco de un navío de la Segunda Guerra Mundial, al que le añadió una cúpula de observación. Después de recorrer todos los mares del mundo y filmar decenas de documentales sobre la vida en los océanos, Cousteau falleció el 25 de junio del año 1997. Día 12 de junio de 1901, el físico francés Henri Becquerel hace una demostración sobre la radioactividad en la Academia de Ciencias de París. Día 13 de junio, el astrónomo holandés, el día 13 de junio del año 1611, el astrónomo holandés Fabricius observa por primera vez manchas en el Sol. Día 14, por último, de junio de 1868, nace el biólogo austríaco Karl Landsteiner, descubridor de los grupos sanguíneos en el ser humano. El 14 de junio de 1951, la primera computadora electrónica UNIVAC 1 fue empleada por primera vez para realizar un censo. Nace así la era de la estadística computada. En 1864, día 14 de junio, nace Alois Alzheimer. Este psiquiatra alemán reconoció el mal que hoy lleva su nombre tras investigar la evolución de una paciente con demencia que ingresó en el hospital de Frankfurt, donde Alzheimer trabajaba. En 1906, leyó su trabajo sobre un peculiar desorden del córtex cerebral en una reunión de psiquiatras. Poco después, esta patología, que consiste en un desorden degenerativo progresivo que afecta al cerebro, causando pérdida de memoria, cambios de comportamiento, incapacidad para entender y finalmente la muerte, pasó a llamarse enfermedad de Alzheimer. Alois Alzheimer falleció el 19 de diciembre de 1915. Estás escuchando El Laboratorio. Estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmo. Continuamos con el laboratorio y hoy traemos para comentar un artículo que nos llamó la atención, que salió publicado en la revista Popular Science y que tiene que ver con una frase que se utiliza comúnmente. Muchas personas, especialmente las que creen en pseudociencias como la astrología, culpan a veces de muchas situaciones que nos pasan o que le pasan a las personas. La culpa no es de las personas y le echan la culpa al pobre Mercurio. Y encima le dicen que es porque Mercurio está retrógrado. Nos preguntamos, bueno, pero ¿eso qué significa en realidad? Y este artículo justamente habla de esa situación. Se le echa la culpa de todo, ¿no? Retrasos en los vuelos, fallos en los aparatos electrónicos, peleas con el cónyuge, como dice el artículo, y muchos más. Este fenómeno se da varias veces al año. Pero la pregunta que se ha hecho a alguien como nosotros es que hay un planeta tan pequeñito, que es el más pequeño del sistema solar, con un tamaño que es el tercio de la Tierra, ¿cómo puede ser que haga tantos estragos en las personas? Bueno,
como dijimos al principio, es una pseudociencia, no hace ningún estrago. El tema es de dónde aparece eso del Mercurio retrógrado, qué significa esto, y tiene que ver con el movimiento hacia atrás del planeta visto desde aquí en la Tierra, ¿verdad? Que nosotros no vemos, no estamos pendientes de cómo se mueve Mercurio. Entonces, en los antiguos observadores le vieron algo raro al Mercurio porque veían que todas las estrellas se movían en el cielo de una noche a la otra, todas en la misma dirección, pero el Mercurio lo hacía aparentemente en dirección equivocada. Lo curioso es que las primeras observaciones del comportamiento retrógrado, a eso se refiere, ¿no? que se movía en dirección contraria a las demás estrellas. Las primeras observaciones datan del año 700 antes de la era cristiana, cuando los astrónomos babilónicos grabaron tablillas de arcilla con diagramas del cielo nocturno. En aquella época, como era de esperar, los movimientos que se observaban en el cielo se explicaban en su mayoría como obra de los dioses, y los cambios en el cielo se interpretaban como algún mensaje divino. Esta idea persistió en la antigua Grecia, donde Hermes, también conocido como Mercurio en la mitología romana, era el mensajero de los dioses. Mercurio no solo era el traductor e intérprete de la información, sino que también gobernaba el comercio, la riqueza, la buena fortuna, el robo, la fertilidad, o sea, hacía de todo, como explica en este artículo Frederick Berkeley, que es el presidente del Centro de Ciencia e Innovación. Y se creía que una perturbación del dios Mercurio debía manifestarse, si el dios está involucrado en tantas cosas, debía manifestarse en eventos e impactos que realmente cubrían un amplio espectro. Esta superstición también estaba presente en la Europa medieval, donde los reyes utilizaban las interpretaciones de los astrólogos en los movimientos planetarios para planificar sus conquistas y guiar sus decisiones importantes. Otras personas más recientemente se fijaban en los periódicos que le vaticinaba el horóscopo, o ahora se puede ver incluso en internet. En aquella época consultaban a los astrólogos para ver cómo organizaban sus conquistas. Como muchas cosas, cuando aparece la imprenta en el siglo XV, tal como otras áreas, la astrología se volvió mucho más popular. Obviamente, como ya lo hemos comentado a veces con nuestra amiga Giselle, en aquellas épocas la astrología y la astronomía estaban muy enlazadas, aunque hoy ya sabemos que son totalmente separadas, y se reconoce que la astronomía, tenemos nuestra doctora de cabecera en astronomía, es el estudio científico del universo, pero la otra no resiste el rigor del método científico, entonces por lo tanto es una pseudociencia. Pero bueno, volviendo a Mercurio, el movimiento retrógrado es en realidad un fenómeno cósmico altamente predecible. En realidad el planeta no se está moviendo hacia atrás, solo nos parece que lo está haciendo, una especie de ilusión óptica. Explica este científico que en distintos momentos del año algunos planetas pasan cerca de otros, creando la ilusión de que un planeta que pasó por ahí va en reversa. Para ejemplificarlo mejor, se usa una analogía que sí la comprendemos, es que si un vehículo, por ejemplo, circula a 96 kilómetros por hora por una carretera y viene otro vehículo que va a 120 kilómetros por hora y lo adelanta, en el momento en que se cruzan, el que va más lento parece que va hacia atrás, pero va a 96 kilómetros por hora. Entonces, incluso esto no es propio del Mercurio, sino que le pasa a todos y cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Si tuviéramos la posibilidad de ubicarnos en un punto donde pudiéramos ver todos estos movimientos, veríamos por tanto que cada planeta va a parecer que se mueve hacia atrás en algún momento, porque todo depende de dónde nos paremos a mirarlo. Entonces, lo del movimiento retrógrado es una consecuencia natural del hecho de que cada planeta, desde Mercurio hasta Neptuno, se mueven a velocidades diferentes en sus órbitas. La tercera ley de Kepler, un aspecto clave de la física, nos dice que cuanto más lejos esté un planeta del Sol, más lenta será su órbita. Como Mercurio está muy cerca, digamos el que está más cerca del Sol, gira alrededor del Sol en 88 días, mientras que en nuestro planeta
demoramos 365 días. Y si fuéramos a hacer el programa de radio en Neptuno, diríamos que ahí nuestra vuelta al Sol demoraría 60.000 días. Pero desde nuestra perspectiva en la Tierra no veremos ni siquiera al veloz Mercurio surcando en el cielo. Por eso, para detectar su movimiento retrógrado, dice el artículo, tendrás que seguir cuidadosamente dónde se encuentra en comparación con otras estrellas de noche a noche. Pero en todo caso, no importa la explicación que le demos, la astrología le sigue echando la culpa a todo, y mayormente a todo lo que pasa al Mercurio. Entonces recomienda al final el artículo que si lees tu horóscopo, recuerda que hay una explicación para todos estos movimientos celestiales que no requieras, que no implican que rompas con tu pareja o pospongas un gran evento. Son simplemente los planetas haciendo lo suyo, no para cambiarnos la vida, sino siguiendo las leyes de la física. Y entre tanta falsedad, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo otro dato curioso que hemos traído para este domingo en el laboratorio tiene que ver, también lo hemos leído en la revista Popular Science, comportamientos de animales que siempre nos dan alguna sorpresa y tienen muchas cosas curiosas y no terminamos de sorprendernos de las cosas curiosas y simpáticas que aparecen en la naturaleza. Y esto tiene que ver al mecanismo que utilizan los animales, especialmente los que son más débiles en cuanto a sus posibles depredadores, para evitar que los descubran. O bien se esconden, se mimetizan, pero hay otros animales que lo que hacen es adoptan alguna forma diferente para que los posibles depredadores no se den cuenta de quiénes son realmente, sino que los confundan con otras especies. Por ejemplo, es el caso de un colibrí que adopta, este colibrí se llama los jacobinos de cuello blanco y que vive en Panamá, que cuando son pequeñitos, las crías de estos colibríes parecen simular una oruga peluda y peligrosa. O sea, un pajarito que es tan bonito que identificamos fácilmente como estos colibrí, que se encuentran principalmente en México, Centroamérica y algunas partes de Sudamérica, que hace la vida de los colibríes, es decir, se alimentan del néctar de los abundantes árboles de la zona y se reproducen al principio de la temporada de lluvias. En Panamá, como decíamos al principio, esta temporada de lluvia va más o menos de mayo a diciembre. El año pasado, en el mes de marzo, un equipo que estudiaba a estos pajaritos encontró un nido de este jacobino cuello blanco con una hembra y un huevo en su interior. Como era la primer cría que podían ver este equipo, monitorearon el nido regularmente y contrataron a un camarógrafo para que documentara los eventos. Entre 18 y 20 días después notaron que el huevo había eclosionado, se había roto y había salido la cría, pero el bebé, el colibrí bebé, lucía largas y suaves plumas en el lomo, y este plumaje hacía que el pequeño pájaro pareciera una oruga peligrosa. Ahora, ¿en qué sentido las orugas pueden ser peligrosas? Porque hay algunas que se cubren de pelos urticantes. O sea, cuando un depredador o algún desprevenido las toca, pueden causar reacciones cutáneas e inflamación, incluso dolor de cabeza, náusea, fiebre, si somos nosotros los que vamos a tocar. Entonces, no solamente este colibrí hace eso, hay otra ave, que es la Nyocera hipopirra, sea quien sea que sea esta señora, es conocida porque sus polluelos también imitan las orugas tóxicas. Entonces, no termina incluso en la cría, sino que observando el nido, que parecía estar cubierto de semillas de árboles, del árbol de balsa local, y las semillas también tenían un aspecto peludo. Entonces todo esto ayudaban a camuflar al polluelo.
Entonces se piensa que es posible que esas plumas se utilizan más para ocultarlo para que los depredadores piensen que son las orugas. Pero bueno, cumplen las dos funciones. Se mimetizan, pero a su vez se parecen a otra especie. Y algo interesante es que observaron que el polluelo se movía como lo hacen algunas orugas cuando una avispa carnívora estaba cerca. Entonces era muy, muy curioso. Y como declara en el artículo Jay Falk, que fue coautor del estudio, investigador postdoctoral que trabaja en la Universidad de Colorado, sabemos muy poco sobre las actividades de las aves que anidan en los trópicos, pero si nos esforzamos más en observar el mundo natural, podríamos descubrir que este tipo de comportamiento es muy común. Y es cierto, es tan común que podemos buscar en internet, le dejamos de tarea a nuestros amigos oyentes, por ejemplo, el comportamiento de ciertas mariposas. Hay mariposas, uno dice, bueno, ¿cómo hace una mariposa para protegerse? No se la ve muy feroz en la naturaleza. Entonces algunas mariposas tienen, se refleja esta actitud de protección en el estilo o las características que tienen sus alas cuando están posadas, por ejemplo, en un árbol. Hay algunas que tienen, las pueden buscar, en las alas simulan un gran ojo, o sea, parece, si uno las observa, se ve como si fuera un gran ojo, que simula, por ejemplo, los ojos de un búho. Entonces, un depredador no le daría lo mismo acercarse a una apetitosa mariposa que acercarse a un sospechoso búho que se encuentra ahí quieto. Incluso hemos visto algunas fotografías muy impresionantes de mariposas que con sus alas simulan ser una serpiente, por ejemplo. Es decir, cómo utilizar un traje, si se permite el término, que permita dotarles un aspecto feroz ante esas posibles depredadores. No cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, y como última nota para este programa, nos salimos del Mercurio retrógrado y nos salimos de las mariposas y vamos a un comportamiento o algo que todos hemos tenido la experiencia lamentable, pero recientemente, cuando fuimos testigos de lo que sucedió con la pandemia de COVID y aprendimos mucho sobre las vacunas, que es un término, un aspecto, un tema sobre el cual es siempre importante regresar, conocer más de todo lo que aprendimos en aquel momento, y no solo lo aprendimos y no solo nos preocupamos por vacunarnos, sino, bueno, en el momento de vacunarnos fuimos sometidos a un pequeño pinchazo que, porque el ser pequeñito no significaba mucho, pero a muchas personas luego de habernos vacunado nos generaba ese poquito líquido que nos inyectaron un malestar bastante grande. Pero el dato curioso no es, o el estudio al que haremos referencia en este momento, no tiene que ver ni de qué está hecha la vacuna ni cómo funciona la vacuna, sino algo que podemos consultar a todos nuestros amigos, y es cuando uno se coloca una vacuna y luego nos colocan el refuerzo, si nos lo colocan en el mismo brazo o en brazos diferentes. Uno pensaría que eso, yo no recuerdo personalmente dónde fue que nos pusieron los refuerzos, pero parece ser que es importante si las vacunas y el refuerzo se colocan en el mismo brazo o no. Según unos estudios que se realizaron, un pequeño estudio que se realizó en Australia y que se publicó el 28 de abril, el tipo, no solo el cual brazo, sino la consistencia del brazo puede marcar una diferencia. Algunos estudios sugieren que recibir una dosis de refuerzo en el mismo brazo que la dosis inicial puede estimular la respuesta del sistema inmunológico. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, sabemos que cuando a nosotros nos inyectan una vacuna, en definitiva, en general, lo que están haciendo es introducirnos en el cuerpo una versión inofensiva de un patógeno
llamado antígeno de la vacuna. Luego el antígeno se filtra a través de los ganglios linfáticos y estos funcionan, como dice el artículo, como campo de entrenamiento del sistema inmunológico que entrenan al cuerpo para luchar contra el patógeno real cuando se enfrente a él. Se hicieron muchos estudios, no voy a entrar en detalles del tipo de vacuna, pero bueno, se hizo un pequeño estudio con 30 voluntarios que recibieron la vacuna de ARN mensajero contra COVID-19 de la empresa Pfizer. 10 de los participantes recibieron su dosis de refuerzo en el mismo brazo que la misma dosis y a otros 10 le administraron la segunda inyección en el brazo opuesto. Son pocas personas, pero según el resultado de este pequeño estudio, el grupo que recibió ambas dosis en el mismo brazo comenzó a producir anticuerpos neutralizantes contra el virus dentro de la primera semana después de la segunda dosis. Nos dicen de todas maneras que no importa si fueron el mismo brazo o dos brazos, finalmente la protección la vamos a tener, pero fue una curiosidad saber si afectaba o no el que se ponga en el mismo brazo. Y al parecer, al menos para este estudio, para esta vacuna, sí era importante ponérsela en el mismo brazo. Con este tema relacionado con la salud pública, les deseamos que se cuiden mucho, que terminen de pasar un buen domingo, que sigan con la programación de la emisora cultural y nosotros nos encontramos la semana próxima. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. El Laboratorio, un aperitivo de ciencia y humor en la mañana del domingo por la emisora cultural Universidad de Antioquia.